Buenos días, hermanos. Los vamos a poner de pie. Bueno, estoy de pie, ¿verdad? Vamos a comenzar alabando a Dios, ¿va? Y les voy a pedir que abran la escritura en el Salmo 30. Estaba viendo la escritura aquí, lo que dice que estaba pensando que cuando estábamos muertos, Él nos salvó a nosotros y nos dio vida, y que es por su gracia, por su misericordia, que nos permite estar aquí, va, por la muerte que Él dio en la cruz para que fuéramos nosotros salvados de la vida venidera, va. Y ahora pues venimos confiadamente alabando y glorificando a Dios, su nombre, va, que reconociendo que Él es nuestro Dios y nuestro Salvador, y por eso venimos a exaltarle en esta mañana, va. Yo sé que ustedes vienen con un corazón alegre, con un corazón contento, va a poder glorificar a nuestro Dios, va, por la grandeza y la fidelidad de Dios para con nosotros. Vamos a leer en el verso 1 del capítulo 30 de Salmo. Dice: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol y me diste vida, para que no descendiese a la sepultura. Dice: Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque con un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Y por la noche dura el lloro, y en la mañana vendrá alegría. En mi prosperidad dije yo, no dejaré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, y escondiste tu rostro y fui turbado. Verso 8: A ti, oh Jehová, clamaré, al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda de la sepultura? Te alabará el polvo y anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, tú y mi ayudador. Me has cambiado mi lamento en baile, y destacaste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Te voy a pedir que me ayudes a orar y a dar gracias a Dios, y después vamos a cantarle. Señor, gracias, Señor, por esta mañana, Señor, que tú nos permites, Señor, estar aquí, Señor. Venimos, Señor, a glorificarte, a exaltar tu nombre, Padre Santo, porque solamente tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, Padre Santo. Como dice Salmo, Señor, que tú nos diste vida, Señor, nos sacaste de la muerte, Señor, a darnos vida, Señor, por ese sacrificio, Señor, en la cruz que tú diste con nosotros, Señor. Y ahora es por tu gracia, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, que estamos aquí, Señor. Te agradecemos, te bendecimos, Padre Santo. Oh, Señor, grande es tu poder, Señor, para salvarnos, Señor, día a día, Señor. Gracias por sacarlos de ese lugar, Señor, donde estábamos muertos, Señor, y darnos vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, Señor, te exaltamos, te glorificamos, porque tú eres digno de suprema alabanza, Padre Santo. Gracias, disponemos nuestro corazón, Señor, para alabarte, Señor. Gracias, Señor. Amén. Vamos a cantar y a glorificar a Dios.
nacer, sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, en Cristo gracia dad. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Así es, Señor. Solo a ti damos la gloria y el honor, porque solo tú eres digno, Señor. Te exaltamos. El Señor es mi pastor, nada a mí me faltará. En sus verdes pastos
en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia
manchas del pecado, cual nieve me lavó, cual nieve me lavó. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré, y la sangre de Jesús mis pecados lavaré. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó, cual nieve me lavó. Buenos días a todos, puedes tomar asiento un momento. Quiero invitarte ahora a que puedas dar. Quiero leer una parte de las Escrituras, primero a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Quiero que sigas aprendiendo el principio de dar. Damos no con obligación, damos siempre en gratitud por lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros. Y me parece muy importante ver este principio, está por toda la Biblia. Quiero que lo mires, primero a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 8. Dice Pablo a los tesalonicenses, teniendo así un gran afecto por vosotros. ¿Quién tiene afecto por la iglesia de Tesalónica? Pablo. Dice, nos hemos complacido en impartiros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. A Pablo y a sus compañeros les costó trabajo, les costó dinero, les costó esfuerzo. Porque el principio que hay aquí, hermanos, es no solamente dar el dinero, pero darte a ti mismo. Una persona que se entrega cada día más a Dios va a querer dar libremente, ¿verdad? Y no se va a sentir como algo pesado. Y ese principio está por todas partes, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Un llamado a ser responsables, pero es una responsabilidad siempre en amor, siempre en gratitud, ¿verdad? Alguien que no ha creído en el Evangelio no va a entender, siempre va a decir, ¿por qué piden dinero? No va a entender. Pero un creyente sí va a entender, ¿verdad? Que Cristo lo dio todo por nosotros. Nosotros somos llamados a dar lo más que nosotros podamos dar en nuestra propia responsabilidad. Ese es el llamado que está en las Escrituras. Y parte de eso, de lo que damos, es lo que nosotros colaboramos para la iglesia, ¿verdad? Pero no solo es eso, es nuestro tiempo, ¿verdad? Nuestra disciplina, nuestra responsabilidad al estar aquí. Cantarle a Dios, darle a Dios, escuchar la palabra de Dios e irnos de aquí meditando en la palabra de Dios y esforzándonos en practicarla lo más que nosotros podamos. Voy a orar por lo que Dios nos da y quisiera invitarte que terminando de orar tú puedes ponerte de pie. Ahí atrás tenemos el lugar donde nosotros depositamos la ofrenda. También lo puedes hacer a través de los medios de internet. Tenemos varias formas de dar. Ustedes saben que la tecnología es muy práctica. Si tú lo quieres hacer así, también lo puedes hacer. Yo solo quiero invitarte, ¿verdad?, en amor a que seas responsable. Padre, muchas gracias por este tiempo que tenemos para recordar que te has entregado por nosotros y que nosotros también debemos entregarnos, Señor, a ti. Queremos ser más dadivosos, pero queremos ser más dadivosos en todo lo que hacemos, en nuestro tiempo, en nuestro compromiso, en la manera como te cantamos cada domingo, en la manera como respondemos ante tu palabra, Señor. Así como los corintios también se entregaron a ti y respondieron, Señor, la gente de Macedonia. Primeramente se entregaron a ti y después se entregaron, Señor, a su propia iglesia. Gracias por el ejemplo de iglesias como ellos que nos motivan a nosotros a ser dadivosos. Padre, te agradecemos por todo lo que nos has dado. Yo te quiero pedir
por toda la iglesia, que sea una iglesia que responde al Evangelio, que están agradecidos con la muerte y resurrección de Cristo por sus pecados, y que puedan ser trabajadores, diligentes, que siempre, Señor, son responsables, Señor, y que son ejemplo para otras personas. Te pido que sean hombres y mujeres fieles, que sean los mejores trabajadores, Señor, en sus empleos, que sean los trabajadores más constantes, más fieles a sus empleadores, y los más constantes y los mejores ejemplos de trabajo, Señor, para otras personas que están alrededor de ellos. Ayúdales a ser de testimonio para otra gente que no te conoce, y síguenos dando oportunidades de testificar acerca de tu gloria en la manera como vivimos, Señor. Amén. Te invito a que te pongas de pie, y si tú quieres ofrendar lo puedes hacer, y vamos a dar tiempo a unos instantes para que nuestro hermano Eugenio se prepare para exponernos la palabra de Dios. Buenos días a todos. Ahora vamos a escuchar algo acerca del Salmo 110. Como ustedes saben, hemos estado viendo salmos, ¿verdad? Varios salmos. Ahorita hoy me toca compartir acerca del Salmo 110. Y es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. Habla acerca de la realeza de Cristo, ¿verdad? Habla acerca del sacerdocio de Cristo, pero también habla acerca del juicio de Dios, ¿verdad? O el día de la ira, como menciona también la Biblia. Y en este salmo es considerado uno de los salmos reales, porque habla de la realeza de Cristo, ¿verdad? Como bien sabemos, la Biblia menciona que Cristo es el Señor. La Biblia también habla acerca de que Cristo es Rey, es soberano, ¿va? Está en dominio, en poder sobre todas las cosas. Entonces es un salmo muy importante, ¿verdad? Porque habla acerca del Mesías, del Salvador que Dios iba a enviar para redimir a su pueblo. Entonces este salmo es importante, ¿verdad? Y voy a tratar de poder explicarlo lo mejor que puedo. Vamos a nuestras Biblias, y voy a empezar en el Salmo 110, versículo 1. Dice así: en esta ocasión, bueno, quiero convencerte acerca de que Cristo es el Señor. La Escritura lo dice, lo creas o no, Él es Señor, ¿verdad? Entonces, aunque tú no lo creas, ¿verdad? De todos modos algún día vas a caer de rodillas ante Dios, ¿verdad? Porque Él es Señor. Los que han creído, pues ellos saben que Cristo es Señor, y están convencidos, ¿verdad? Por la palabra que han leído, por el mensaje que han escuchado. Entonces Salmo 110 empieza así y habla acerca de la realeza de Cristo, ¿verdad? Y otro punto que voy a tratar de explicar o de explicarles es el gobierno, ¿verdad? Universal de Cristo sobre todos. Y voy a empezar en el Salmo 101, y dice así: dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Voy a leer el 2 y el 3, y después voy a poder pasar a explicarlo. Dice: el Señor extenderá desde Sión su poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad. Desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. Para muchas
Bueno, antes, ¿verdad? Recuerden que la realeza o el ser rey, ¿verdad? Proviene de una promesa que Dios le hizo a David, ¿verdad? Dios le prometió a David que de cuando él durmiera, cuando él se reuniera con sus padres, iba a levantar uno de su descendencia, ¿verdad? Para establecer su reino para siempre, ¿verdad? Muchos, bueno, para los del Antiguo Testamento era difícil saber si hablaba del rey David o de Salomón, ¿verdad? Pero con el tiempo se ha desestimado. Ahora para nosotros es más fácil por el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que tenemos a través del tiempo, ¿verdad? Los mismos judíos, ¿verdad? En una conversación con Jesús, Jesús le pregunta a los fariseos y les pregunta que de quién es hijo el Mesías, y ellos responden de David. Entonces Jesús les vuelve a preguntar y les dice, entonces, ¿por qué David le dice Señor? Dijo el Señor a mi Señor, va y menciona este versículo del Salmo 110. Entonces Jesús está reconociendo su deidad, ¿verdad? Y no reconociendo, sino afirmando su deidad, ¿verdad? Pero también los judíos, ellos sabían que este salmo se refiere al Mesías, ¿verdad? Como rey y como parte del pacto que Dios había hecho con David, ¿verdad? Que iba a establecer su reino y que iba a permanecer para siempre. Entonces entendemos que este salmo habla acerca de Cristo, ¿verdad? Para ellos era una esperanza en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Del que iba a venir y de que iba a establecer su reino. Para nosotros es una realidad, ¿verdad? Que Cristo es el Señor, que Cristo es el Mesías que Dios había prometido. Entonces, basado en eso, ahora nosotros creemos que Cristo es Señor, ¿verdad? Por la Escritura, por las Escrituras que llegamos a conocerle, por las Escrituras que estamos convencidos que Cristo es el Señor. Entonces aquí en el Salmo 110, versículo 1 dice el Señor a mi Señor. Muchos interpretan que Dios Padre le está hablando al Hijo, ¿verdad? Recordemos lo que Jesús dijo, que David aquí en este momento cuando escribió este salmo, está inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces es palabra de Dios y aparte Jesús mismo confirma esto, ¿verdad? También los apóstoles, no sé si recuerdan la predicación de Pedro, ¿verdad? Pedro dice, ciertamente dice, se me fue vamos a buscar Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 36. Y recordemos que aquí también Pedro está inspirado por el Espíritu Santo. Acaba de pasar el día de Pentecostés, ¿va? Y Pedro les empieza a predicar acerca de Jesús de Nazaret. Voy a leer algunos versículos. Voy a leer el versículo 22, capítulo 2, versículo 22, dice: Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales Dios realizó entre ustedes por medio de él, como bien saben, y fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en una cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librando de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo dominio. Y de ahí voy a pasar al versículo 36. Aquí en el versículo 33, Pedro, inspirado por el Espíritu, también habla y dice: exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado ustedes esto que ustedes ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de los pies. Y Pedro concluye con esto diciendo: por tanto, sépanlo toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Mesías. ¿Va? Entonces, David está hablando por el Espíritu, ¿va? Y hablando a su Señor.
Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es Rey, ¿verdad? Proveniente de la promesa davídica, ¿verdad? La promesa que Dios le había hecho a David. Y sabemos que esa promesa era para la tribu de Judá, ¿verdad? Sabemos que nuestro Señor proviene de la tribu de Judá. Él es Señor, conforme a la descendencia de David. Pero también Él es especial, ¿verdad? En esto, porque no solamente cumple con la función de Rey, ¿verdad? Para poder hablarles un poco más acerca de su realeza, tengo algunos versículos. Y sabemos que desde antes de la fundación del mundo, pues Dios es soberano, ¿verdad? Dios tiene control, tiene autoridad sobre todo. Él es Rey. En su nacimiento, no sé si recuerdan, en el Mateo 2, versículo 2, vean la visita de los magos, ¿va? Y ellos llegan ante Herodes preguntando dónde está el rey de los judíos, ¿va? Entonces hay mucha evidencia, ¿va? Mucha evidencia acerca de que Él es Rey. También en Juan, ¿va? En capítulo 6, 15, después de la alimentación de los 5,000, dice que ellos querían llevarse a Jesús por la fuerza y declararlo Rey. Dice, pero sabiendo Jesús la intención de ellos, dice que se retiró solo a la montaña. Sabemos que Jesús no negaba que Él era el Rey, ¿va? Pero no era un rey terrenal, ¿va? Su reino, cuando estaba ante Pilato, Pilato le pregunta, ¿eres rey de los judíos? Y él no niega, ¿va? Dice, ¿lo dices por tu cuenta o es lo que lo que te han dicho de mí? Y Pilato dice, ¿acaso yo soy judío? Pero en otra vez vuelve a entrar Pilato al pretorio y le vuelve a preguntar, ¿eres rey de los judíos? Y le dice, tú lo has dicho. Dice, para esto he nacido. Dice, para esto he nacido, dice, para dar testimonio de la verdad. Los que escuchan la verdad, dice, los que escuchan la verdad, escuchan mi voz, ¿verdad? Entonces, Él ha venido para dar testimonio de la verdad. Cristo no niega que es rey, ¿verdad? Para esto nació, ¿verdad? Pero le dice a Pilato que su reino no es de este mundo. Y sabemos nosotros que si Él hubiera sido un rey de este mundo, hubiera derrotado, ¿verdad? al imperio romano, hubiera salvado a su pueblo, ¿verdad? De la opresión de Roma y de todos los demás países. Sabemos que su reino en este momento es espiritual, ¿verdad? Y sabemos también que un día va a venir, ¿verdad? Y va a ser un reino establecido en la tierra, y va a tomar lo que por derecho le toma, ¿verdad? Físicamente, ¿verdad? Y espiritualmente también, ¿verdad? Pero en este momento gozamos de la gracia de Dios, ¿verdad? Es un reino espiritual. Entonces, también sabemos, ¿verdad? Que no solamente es rey, el propósito o Dios determinó o Dios lo envió como el Salvador. Cuando le dice siéntate a mi diestra, es en señal de autoridad, de poder, ¿verdad? A nadie se le concede sentarse a la diestra de Dios, ¿verdad? A nadie se le ha concedido, solamente a Él. ¿Y cómo podemos saber que Él por su resurrección, ¿verdad? Dios le resucitó de entre los muertos después de dar su vida en rescate o para perdón de nuestros pecados, después de haber derramado su sangre? Él es exaltado, ¿verdad? Él es resucitado y es exaltado a la diestra de Dios, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿verdad? Sabemos que todo Dios lo ha sometido a los pies de Cristo, ¿verdad? Todo poder, autoridad, todo dominio, ¿verdad? Todas las cosas han sido sujetas a Él. Él está en control de todo. Y de ahí también pasamos al versículo 2, dice, el Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro. Sabemos que Sión es la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Por las Escrituras, llamada también la ciudad de David. El cetro representa el poder y la autoridad que tiene, ¿verdad? El dominio de Cristo o el gobierno de Cristo o la realeza de Cristo se ha extendido a todo el mundo, ¿verdad? A todo lo que
podemos ver ahora en el mapa, ¿va? Se ha extendido no solamente en lo terrenal, ¿va? Sino en lo celestial. Él tiene dominio sobre todo, sobre el cielo y la tierra y lo que está debajo de la tierra. Entonces él va a dominar a sus enemigos. Y esto habla de un gobierno, ¿va? Un gobierno de parte de Dios sobre todo. Entonces por eso te decía, creas o no, un día te vas a someter a Dios, seas creyente o no seas creyente, ¿va? La pregunta sería ahorita, ¿te sometes a Dios? ¿Qué es lo que, a qué te sometes? ¿Verdad? Porque realmente esto nos hace pensar mucho acerca de a qué nos sometemos. ¿Nos sometemos verdaderamente al Rey? Podemos estar en la iglesia y no someternos a Dios, ¿verdad? La gente que no conoce, pues por ignorancia no se somete a Dios, ¿verdad? Porque no ha escuchado el mensaje del Evangelio, no ha escuchado lo que Dios le ha perdonado, ¿verdad? No se considera enemigo de Dios, ¿verdad? O a veces no nos consideramos enemigos de Dios, siempre pensamos que somos buenas personas, ¿verdad? Pero no es verdad, ¿verdad? Siempre hay pecado en nosotros. Y cuando reconocemos que hay pecado en nosotros y sabemos lo que Cristo ha hecho, te sometes a Él por voluntad propia, como dice el versículo 3. Dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad. Desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. Y ahí es difícil de interpretar este versículo, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que cuando tú reconoces lo que Cristo ha hecho por ti, voluntariamente te ofreces, ¿verdad? No hay nadie, a mí me hacen burla, ¿verdad? Que dicen que yo cambié porque mi esposa me cambió. A mí me da risa porque no es verdad, ¿verdad? Si Dios no hubiera cambiado el corazón, o si Dios no hubiera regenerado mi corazón, ¿verdad? Y no hubiera yo creído, ¿verdad? Por el evangelio que escuché, no hubiera cambiado, ¿va? Nadie tiene la capacidad de cambiar a nadie, ¿va? Mas sin embargo, por voluntad de Dios creí, ¿va? Y voluntariamente he querido conocer a ese Dios, ¿va? He querido obedecer a Dios, ¿va? Porque es una de las cosas que estuvimos viendo en la clase, ¿verdad? Que es una de las cosas que un creyente hace, obedece a su Señor. Entonces, a veces no obedecemos completamente a Dios, ¿verdad? No nos sometemos a su autoridad, ¿verdad? No quiere decir que de la noche a la mañana vas a ser completamente obediente o completamente te vas a someter a Él, pero entre más conocemos de Dios, pues más nos vamos sometiendo, ¿verdad? En áreas de nuestra vida que nos cuesta trabajo. A veces nos sometemos a muchas otras cosas menos a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿te sometes tú a Dios estando aquí dentro de la iglesia? ¿Le obedeces? Entonces, te voy a dejar con esa pregunta, ¿va? Y mientras seguimos hablando, pues sigue meditando, ¿va? Si realmente te sometes al Rey. Va a pasar al versículo 4, ¿va? Y como bien sabes, es un salmo que es muy rico, ¿va? Tiene mucha riqueza teológica, doctrinal. Y vamos a ver aquí a Cristo como sumo sacerdote, ¿va? En la historia de Israel ningún hombre podía tomar las dos funciones, ser rey y ser sacerdote al mismo tiempo, ¿va? Algunos intentaron, ¿va? Como Saúl, que fue un hombre que era rey, pero quiso ofrecer sacrificio, ¿va? Y sabemos que por desobedecer, Dios lo desechó. También hay un rey en la historia de Israel, ¿verdad? Usías, y lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 22. No vayan ahí, nada más se lo estoy mencionando, pero él también era rey y ofreció sacrificio a Dios, ¿verdad? Y cayó enfermo con lepra. Entonces, en la historia de Israel o del pueblo de Dios, nunca hubo un hombre, ¿va? Más bien sí hubo uno, ¿va? Pero ningún rey físicamente tuvo esas dos funciones, ¿va? Más que este hombre Melquisedec, que lo menciona aquí en este versículo, y vamos a ver acerca de este hombre, ¿va? ¿Quién era este hombre?
Y voy a hablar acerca del versículo 4, dice, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No sé, la Biblia también lo dice, ¿va? No sé si te recuerdas. Dice que el hombre siempre, lo que dice en hebreo, ¿va? El hombre siempre jura por alguien mayor que él. Y yo me recordaba, ¿va? Cuando éramos niños. Tal vez de adulto ya no lo hacemos, ¿va? Pero cuando eras niño o cuando había una discusión por algo o por estar, cuando tú querías confirmar una verdad, pues siempre jurabas por alguien más, ¿va? A veces decíamos, no, te lo juro por mi mamá, ¿va? O te lo juro por Dios que sí. O a veces nos atrevíamos tanto que decíamos que se muera mi mamá si no es verdad, ¿va? Entonces el hombre siempre jura por alguien mayor, ¿va? No recuerdo haber jurado por mí mismo, ¿va? Jesús nos enseña que cuando hagas un juramento se lo cumplas a Dios, ¿va? Dice, no jures por el cielo, dice, porque es el trono de Dios. Nos enseña también que no juremos por la tierra porque es estrado de sus pies. Dice, es más, no jures ni por tu propia por tu propia cabeza, dice, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro, ¿verdad? Y nos enseña que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Santiago también lo menciona. Pero cualquier otra cosa, dice Jesús, proviene del maligno. Entonces la Biblia dice que siempre el hombre jura por alguien mayor, pero aquí Dios hace un juramento. Y ese juramento dice que Dios, al no tener a alguien mayor que sí mismo, dice, juró por sí mismo, ¿verdad? Entonces, sabiendo que Dios ha jurado, no habiendo alguien mayor y habiendo jurado por sí mismo, eso quiere decir lo que dice, ¿va? Que no se retractará. Lo que quiere decir es que el juramento que Dios ha hecho es inmutable, que no cambia. Y vamos a ver un versículo, vamos a ver en Génesis para dar acerca algo de quién era Melquisedec. Vamos a ver Génesis 14, 18. ¿Quién era Melquisedec? Y dice así en Génesis 14, versículo 18 al 20, dice, y Melquisedec, rey de Salem, ¿qué quiere decir Jerusalén? ¿Verdad? Sabemos que 8 años después de su reinado, David viajó de Hebrón a Salem, ¿verdad? Que en ese tiempo estaba gobernado por los jebusitas, ¿verdad? Y David los derrotó, ¿verdad? Y por eso se llama Jerusalén, ¿va? Salem quiere decir Jerusalén, también ese el nombre ya lo tenía, también se conoce como la ciudad de David. Ahora también se le conoce como el monte de Sión. Dice, y sacerdote del Dios Altísimo le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras, que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham entregó el diezmo de todo. ¿Va? Y hay una referencia más completa en Hebreos capítulo 7. Te voy a pedir que vamos ahí. ¿Quién era este hombre misterioso, va? Que la Biblia habla de él? Y voy a leer el capítulo 7, versículo 1 de Hebreos. Dice, este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham a su vez le dio la 10ª parte de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y además rey de Salem. Esto es rey de paz. No tiene padre ni madre ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre. ¿Verdad? ¿De dónde salió este hombre? Algunos decían, ¿verdad? O dicen que es Cristo, ¿verdad? En la persona de Melquisedec, ¿verdad? Pero es imposible. Sabemos que Dios ha enviado solamente una vez a su Hijo, al unigénito de Dios. Él es el Verbo hecho carne, 100% hombre, ¿verdad? Que vino a este mundo para redimir al pueblo. Entonces,
es el segundo hombre, ¿verdad? O es el primer hombre que Dios menciona que hace la función de rey y sacerdote. Ahora Cristo sabemos el propósito, ¿verdad? Dice Pedro que Él vino, ¿verdad?, con el determinado propósito de Dios. Entonces, Cristo es especial, ¿verdad?, porque cumple las dos funciones, como rey y como sumo sacerdote. ¿Qué es lo que hacía un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Recordemos, Aarón fue llamado por Dios y escogido de entre los hombres. Entonces, sabemos que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer sacrificios para perdón de sus propios pecados y para para ofrecer sacrificios y perdón por el pueblo. Era la función, tenían que entrar. No solamente ofrecía oraciones y sacrificios por él, sino también por el pueblo, tenían que limpiarse. Ahora lo que Jesús hace ya es que Él ofreció su cuerpo en sacrificio para perdón de nuestros pecados. La Biblia dice que Él entró una sola vez al lugar santísimo y ofreció su cuerpo. Por eso cuando escuchamos que la cortina del templo, sabemos que detrás de ese velo o de esa cortina estaba el lugar santísimo. Cristo ha atravesado los cielos, la cortina fue rasgada, y ahora a través de Cristo tenemos el acceso a Dios. Cristo es el sumo sacerdote, un sacerdote perfecto, que lo que en el Antiguo Testamento con los sacrificios y con el sacerdocio de Aarón no podía perfeccionar a los hombres, no podía perfeccionar a los hombres en cuanto a la paga por el pecado. Ellos esperaban al Mesías, al que iba a dar su vida, Entonces ahora Cristo se ha ofrecido, en sacrificio, y ahora Él como sumo sacerdote puede hacernos perfectos, porque Él ofreció un sacrificio perfecto y Dios lo aceptó, y sabemos que Dios lo aceptó por la resurrección. Sabemos que fue exaltado, porque Dios aceptó el sacrificio y está a la derecha de Dios, y la función que Él hace a la derecha de Dios es como un sumo sacerdote, Él se ofreció para dar la paga por nuestro pecado. Y hay otra cosa que Cristo hace, Él nos acerca a Dios. Y es una de las cosas, uno de los privilegios que tiene el creyente, que Cristo nos ha reconciliado con Dios, Él nos ha reconciliado con Dios, nos ha acercado a Dios. Ahora podemos tener comunión con Dios directamente. Ahora podemos venir y expresarle nuestras necesidades, venir y ofrecer alabanzas a nuestro Dios por medio de Cristo. Eso es lo que Cristo ha hecho, por eso Él es un sumo sacerdote que es perfecto, y que es para siempre, que solamente fue una vez lo que Él hizo, y por ese sacrificio perfecto es para siempre, ¿verdad? Dios lo aceptó, y ahora nosotros tenemos el privilegio como creyentes de poder acercarnos a Dios, no solamente acercarnos a Él, sino tener comunión con Él, no solamente tener comunión, sino que aún más especial hace esto porque Él intercede por nosotros, Él siempre está delante de Dios pidiendo por nosotros. Entonces, a veces nosotros no conocemos la riqueza, o la misericordia o lo que Dios ha hecho por nosotros, y este salmo digo que es muy rico en las palabras. Es corto porque son 7 versículos, pero es muy rico en cuanto al conocimiento que nos da acerca de Dios. Dios es un hombre Dios es un sumo sacerdote, a través de Cristo. Y según el orden de Melquisedec, sabemos que les leí un poco acerca de Melquisedec, entonces es el beneficio o el privilegio que tenemos de poder acercarnos a Dios. Y voy a pasar al tercer punto, y vamos a ver el juicio judicial de Cristo.
sabemos que el gobierno de Dios es sobre todo, ¿va? Es universal. El versículo 5 dice: el Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. El 6 dice: juzgará entre las naciones y las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Otros sabemos que Cristo es Rey, que Él es soberano sobre todas las cosas. Hemos leído de la realeza de Cristo, ¿verdad? Pero un día Cristo va a someter, ¿verdad?, a quien se oponga a Él, o a los que se opusieron a Él. La Biblia dice: a los que no le obedecieron, ¿verdad? Entonces sabemos del Cristo, el juicio, el justo juicio de Dios va a ser en el día de la ira, ¿va? Como habla la Escritura, y Él va a tener victoria sobre todos sus enemigos. ¿Va? A Filipenses 2, vamos a leer Filipenses 2. Y es un versículo muy conocido, ¿eh? Y voy a leer desde el 6 para que podamos entenderlo mejor. Dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, y tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, se hizo hombre y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, una de las cosas es que la diferencia es que si eres no creyente o que no crees en Dios, que no has reconocido el señorío de Cristo, no crees que si tú no has creído que Cristo es Dios, y que Dios le ha dado la autoridad, Dios lo ha exaltado, Dios le ha dado la autoridad, el poder y el dominio sobre todas las cosas, ¿verdad? Un día vas a ser sometido por la fuerza, ¿verdad? No es de que no creo en Dios y no va a pasar nada, ¿verdad? Dios va a someter todas las cosas bajo sus pies, ¿verdad? Recordemos el primer versículo, cuando dice que hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Y sabemos que en el Antiguo Testamento, ¿va? En los tiempos antiguos, ¿va? El traer a los enemigos, ¿va? Sabemos la silla del rey, y siempre nos imaginamos las escaleras, ¿va? Venían y ponían a los reyes que habían sido vencidos, ¿va? en la guerra, y venían y los ponían, ¿va? Y el rey ponía su pie en la cabeza del rey que había sido vencido, en señal de victoria, en señal de poder y autoridad, ¿va? Y sabemos que un día la ira de Dios va a llegar, ¿va? Va a haber un justo juicio, para todos los que no creen, pero también para los que creen, ¿verdad? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? El creyente no debe de tener temor por el juicio de Dios, ¿verdad? Sabemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y hay muchas cosas, ¿verdad?, por las que tengo algunos versículos. Dice: Dios ha fijado un día que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre, por el hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Un día todos vamos a comparecer delante de Cristo. Pero voy a leer Romanos capítulo 2, versículo 5. También dice: pero por tu obstinación y por tu corazón endurecido, sigues acumulando castigo para ti mismo, para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Por eso te digo, ¿va? O sea, te sometes a Dios. Estando aquí en la iglesia, ¿te sometes tú a Dios?
o te sometes a otras cosas. Y es importante que nos preguntemos eso, ¿verdad? Porque de eso depende nuestra vida, ¿verdad? Nos estamos sometiendo a Dios, estamos reconociendo a Cristo como Rey, o nos olvidamos del juicio de Dios. Es importante que nos preguntemos eso, ¿verdad? Si eres creyente, voluntariamente te ofreces, como dice el versículo 3, ¿verdad? Y sabes lo que Dios ha hecho, ¿verdad? La justicia de Dios puesta a favor del que cree, una justificación que no merecemos, pero sin embargo le es dada al creyente, ¿verdad? Una vida que Cristo ha vivido, ¿verdad? Con señales, milagros, prodigios, ¿verdad? Y que ha dado su vida para perdón de nuestros pecados, ¿verdad? No solamente eso, ha resucitado. Entonces, el que nos justifica es Dios. No confiamos en nuestra propia justicia, confiamos en la justicia de Cristo. Confiamos en la justicia de Cristo y se terminó la silla. Confiamos en la justicia de Cristo y eso es lo que nos motiva, ¿verdad? El Evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero también quiero leerte Apocalipsis capítulo 19, si lo puedes buscar en tu Biblia. Por eso estos versículos, el versículo 5 habla del Señor a tu diestra, ¿verdad? Quebrantará reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones y las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas en la ancha tierra. Voy a leer Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Dice: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero, con justicia dicta sentencia y hace guerra. Sus ojos resplandecen como llamas y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce, solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo montados a caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Asimismo, él exprime las uvas en el lagar en el furor de su castigo, que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que Dios va a traer juicio sobre todos. Él tiene la autoridad de juzgar a vivos y a muertos. Él se le ha dado la autoridad sobre potestades, ¿va? Y toda cosa, ¿va? Sobre todo el mundo. Él tiene la autoridad. También cuando Él habla acerca del mandamiento, ¿va? Antes de enviar a los discípulos a predicar el Evangelio, dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, Dios va a juzgar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Al creyente lo va a juzgar, ¿verdad? Para dar recompensa, ¿verdad? Pero al que no cree lo va a juzgar y para juicio, ¿verdad? Y sabemos que el juicio de Dios es la ira de Dios y el castigo es el infierno, ¿verdad? Y el infierno es, ¿verdad?, estar lejos de la presencia de Dios. Entonces se nos ha dado un privilegio de poder conocerle, de poder saber lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Nos sometemos a Cristo y reconocemos su realeza, reconocemos que Él es el mediador de un nuevo pacto, ¿verdad?
un sumo sacerdote que nos representa delante de Dios. Y voy a terminar con el versículo 7 en Salmo 110, versículo 7. Dice: beberá del arroyo en el camino, por tanto él levantará la cabeza. Y en este versículo tenemos figuradamente a Dios como un guerrero que regresa de su victoria o de la victoria y toma agua para refrescarse. ¿Qué es lo que... ¿Cómo puedo concluir esto? Debemos concluir que Cristo es el Señor, es Rey de Reyes y Señor de Señores, como vimos en Apocalipsis. La pregunta es, ¿nos sometemos a Él? ¿Te sometes a Él? ¿Reconoces que su dominio es en el cielo y en la tierra? Que no hay nada que se pueda escapar de Él. Como creyente, te ofreces voluntariamente a su servicio, a obedecerle, y reconoces que no es en tus fuerzas como cristiano, que la justificación, la reconciliación es por medio de Él. Reconoces el inmenso privilegio que tienes de que Él interceda aún por ti delante de Dios, que te represente, que aplique su justicia en tu vida. Es tan maravilloso lo que tenemos en Cristo, y eso te debería de hacer pensar, ¿verdad? Si realmente te estás sometiendo a Dios y si estás entregando tu vida a conocerle cada día más, ¿verdad? Hay cosas que aún, ¿verdad?, cometemos pecados, ¿verdad? Pero entre más conocimiento tengas de la palabra de Dios, más te vas a limpiar, ¿verdad? Sabemos que la santificación es por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros. Entonces, ese es un privilegio que no podemos pagar, ¿verdad? Que no tenemos con qué pagarlo, solamente rendirnos ante Dios y ofrecernos voluntariamente a ser sus servidores. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da o que te da de conocerle, ¿verdad? Pero si tú no te sometes al Rey y no crees, ¿verdad?, yo te diría que te arrepientas. Arrepiéntete, porque va a llegar el día que un día vas a estar delante de la presencia de Dios y vas a ser juzgado. Dice que cada uno va a recibir lo que merece. Entonces, si tú no estás como súbdito del Rey, o si tú no te sometes al Rey, estás en contra del Rey, ¿verdad? Entonces, si tú no crees que Dios, a Cristo se le ha dado toda la autoridad, el poder y el dominio, ¿verdad?, te invito a que te arrepientas y que un día puedas alzar tus ojos a Dios y poder reconocer a Cristo, que no hay otra forma de que tú puedas ser salvo. Tú no vas a poder ser salvo por tus obras o por tu desempeño como persona, ¿verdad? Ya no como cristiano, como persona, estoy hablando al que no cree. Entonces, nadie va a ser justificado por las obras de la ley, como dice Romanos, o como dice el apóstol Pablo. Nadie va a ser justificado por lo que tú hagas, porque fallamos. Pero sabemos que Cristo ha vivido una vida perfecta, ¿verdad? Y Dios ha aceptado ese sacrificio al resucitarlo y al exaltarlo a la diestra de Dios. Entonces no hay salvación para aquel que no cree, ¿verdad? Como dice Juan, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado, ¿verdad? Entonces sabemos que estamos aquí, Dios es misericordioso con todos, ¿verdad? Dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que la única forma de que puedas salvar tu vida, ¿verdad?, dice a Jesús
el que busque su vida la perderá, dice, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Entonces no hay otra forma de poder salvar tu vida. El único mediador es Cristo, ¿verdad? Y el único que puede salvarte es Cristo. Colosenses dice, ¿verdad? Tu vida está escondida en Cristo. Entonces busca las cosas de arriba y sométete al Rey, ¿verdad? Y voluntariamente, con un corazón agradecido, reconoce, ¿va? O usa el privilegio que Dios te ha dado de poder reconciliarte con Dios, de que Cristo ha ofrecido el sacrificio para que puedas en oración acercarte a Dios y tener comunión con Él, y para que Él pueda interceder por ti y para que puedas tenerlo en el momento de necesidad. Tenemos muchos privilegios que necesitamos conocer profundamente, ¿verdad? Este salmo está muy rico y te lo estoy explicando brevemente, porque si nos ponemos a buscar palabras y todo lo que enseña, pues necesitaríamos más tiempo para poder expresar lo que está aquí. Entonces es todo. Voy a terminar orando. Al principio se me olvidó orar, pero vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por el privilegio. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, queremos agradecerte, queremos darte el honor, la gloria, Señor. Sabemos que tú eres Rey, para eso has nacido, Señor, para eso naciste, para eso viniste a este mundo, Señor, para dar testimonio de la verdad. Reconocemos que tu dominio, Señor, es eterno, que tú tienes dominios en el cielo, en la tierra, Señor, y debajo de la tierra. Y queremos someternos a ti, Señor. Queremos obedecerte cada día más. Queremos ofrecernos voluntariamente, Señor, para poder hablar de ti, Señor. Expresar tus palabras, Señor, el evangelio tuyo a otras personas. Sabemos que podemos acercarnos a ti confiadamente, Señor, al trono de tu gracia, Señor, hallar el oportuno socorro. Gracias, Padre Santo, por tu sacrificio, Señor, y por todo lo que has hecho por nosotros. Queremos bendecirte, Señor. Queremos, Padre Santo, reconocer que tú eres Rey y que tú eres sacerdote, Señor. Y no solamente no son las únicas dos funciones que hay, Señor, haces más funciones de profeta, Señor, y muchas cosas más, Señor, que están escritas en la palabra, Señor, y que se han cumplido en tu persona, Señor. Creemos, Padre Santo, que un día vendrá el juicio, Señor. Ese juicio, Padre Santo, que al creyente no le debe de atemorizar, Señor, pero te pido que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Ayúdanos a confiar en ti más. Ayúdanos a, Padre Santo, seguir creciendo, Señor, en tu gracia. Quiero bendecirte, Señor, y quiero darte las gracias por cada uno de mis hermanos. Te bendigo, Señor, y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús.